Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día. Para mí, como siempre, un placer compartir la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de esa promesa que le hace el Señor Jesús a los que le siguen, la promesa de recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo en la vida de un creyente, amados, es lo mejor que le puede ocurrir en términos de que cuando se tiene ese poder en la vida, todas las cosas se facilitan. La devoción al Señor se facilita, la predicación, la dedicación. Es sumamente importante que el cristiano reciba ese poder que el Señor prometió a sus discípulos y que evidentemente nos lo prometió a cada uno de nosotros. Como siempre, quiero leer algunos versículos. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 4, 9 al 14 y 23 al 26. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces propusieron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Entonces echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Amados, esta narración que está en el libro de los Hechos, que escribe Lucas, el doctor Lucas, el médico, nos muestra claramente que para usted poder recibir ese poder que Dios tiene para usted, usted debe estar en un lugar específico y en una actitud específica. La palabra dice que Jesús le habló, se le apareció a unos 500. Se dice que esos 500 eran los que estaban cuando él estaba despidiéndose, antes de ascender al cielo, antes de ser subido y cubierto por una nube, por lo que dejaron de verle. Dice que esos 500 estaban ahí. Pues a esos 500 fue a lo que se le dio la orden de que fueran y esperaran en Jerusalén para que recibieran poder, para que el Espíritu Santo fuera sobre ellos. Pero es probable que fueran muchos de esos. Quizás no fueron todos porque otros tenían compromiso, pero parece que fueron muchos, pero solo quedaron 120. Estaban en el lugar correcto, a la hora correcta, y estos recibieron el poder de Dios. ¿Para qué?
para hacer lo que el Señor quería que ellos hicieran, que era llenarse de poder y predicar el evangelio, predicar esa buena nueva de salvación que primero se iba a predicar en Jerusalén, que era la continuación de la predicación del propio Jesús, y luego en Samaria, que era la parte norte de Israel, pues estaba dividido en dos partes, y de ahí se iba a extender a toda la tierra el evangelio. Y esa fue una profecía que ha venido cumpliéndose permanentemente, y Dios ha tenido control. Entonces ese poder que se le dio a los discípulos, esa dinamita, esa aptitud que le permite al cristiano predicar la palabra por encima de quien sea, esa actitud de no temerle a nada, esa actitud de ser fuerte frente a las adversidades, es porque Dios entra en la vida de esa persona. Hasta que Dios no entra en la vida suya a través de su Espíritu Santo, que usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted recibe ese poder, usted va a tener cierta duda en su vida cristiana, usted va a tener una vida cristiana condicionada. Pero cuando entra el poder, entra el Espíritu de Dios en su vida, usted no va a tener condiciones para servirle a Dios. Usted va a ser como dice la Escritura, y de su interior correrán ríos de agua viva, y usted siempre estará dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Eso ocurrió, amado, con todos los que estaban ahí, aunque solamente se destaca, ¿verdad?, la narración de lo que hicieron los discípulos, que dice el libro Hechos, muchos lo apellidan Hechos de los Apóstoles, otros dicen no, debe ser Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles influenciados por el Espíritu Santo, porque quien realmente actuaba en ellos era Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos no tenían el Espíritu Santo, cuando a Cristo lo apresaron, todos ellos salieron huyendo, todos ellos estaban escondidos. Después que Cristo resucitó, todavía estaban escondidos. Jesucristo lo visitaba y le hablaba y no le creían. Entonces, no hay información de que ellos hicieran nada por el reino de Dios antes de que recibieran ese poder que se le dio en el aposento alto el día de Pentecostés. Increíblemente, ese día de Pentecostés se celebraba esa liberación, ¿verdad?, del pueblo de Egipto, de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, y justamente esa liberación viene y se convierte en una liberación espiritual para las almas. Las almas son libres cuando tienen al Señor, cuando el Espíritu Santo está en su vida, cuando usted recibe ese poder para usted llevar esta palabra a las demás personas. Entonces, nosotros tenemos, amados, que concentrarnos en Cristo, concentrarnos en lo que Él nos ordenó, en lo que Él nos dijo que hicieran, en cumplir con la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Predicar este evangelio a todas las personas que nos rodean, comenzando por la familia, por los vecinos, por los del barrio. Entonces, Jesucristo lo que quiere es que nosotros hagamos eso, pero para hacer eso con eficacia, con eficiencia, necesariamente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Él es el que nos da el poder. ¿Para qué? Para orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados. Porque es el mismo Jesús operando en la vida de nosotros. Es el mismo poder que Jesús usó para liberar a los endemoniados. Ese poder, si está en ti, automáticamente tú puedes orar por los endemoniados y estos pueden ser liberados. Pueden hacerte maldad, pueden enviarte veneno para matarte, pero si tú tienes el Espíritu Santo, olvídate que no te va a pasar nada, porque el poder de Dios está por encima de todo esto. Entonces, Jesús entendía que ese poder era indispensable para los apóstoles y es indispensable para los creyentes, para que podamos caminar de manera correcta, de manera que el poder de Dios fluya
en nuestras vidas, para que cuando hablemos la palabra de Dios tenga efecto, para que cuando oremos esa oración pueda tener el efecto necesario para cambiar cosas que están mal y ponerlas bien, porque nosotros a eso es que somos llamados, mis amados, a que las cosas que están mal se pongan bien, a que el problema se solucione, y la oración del justo tiene mucho poder para eso. Los discípulos en principio estaban preocupados de cuándo tú vas a restaurar el reino de Israel, el reino material, amado, pero cuando vino ese poder sobre ellos, entonces empezaron a ocuparse del reino espiritual, del reino de los cielos. Y mire, todos los discípulos, los apóstoles, murieron de manera violenta por causa del evangelio. Para usted morir por algo, amado, mire, usted tiene que tener un poder grande dentro de usted. Para usted morir por el evangelio, usted tiene que tener el Espíritu Santo. Difícilmente una persona que no tenga a Dios de manera concreta en su corazón pueda entregar su vida como la entregó Cristo y como la entregaron los apóstoles. Hay un caso que da mucha pena, pero muestra el poder del Espíritu Santo en una persona, y es que este muchacho que identificado en la palabra como que estaba lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, Esteban, vemos cómo él sin temor predicaba con denuedo, como dice la palabra, que empezaron a predicar con denuedo, con valentía, con arrojo la palabra cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, cosas que no hacían de ninguna manera antes de eso, porque lo que estaban era asustados, tenían miedo. Pero cuando Jesucristo viene y entra, se va el miedo, se va el temor. Lo que hay es decisión de hacer las cosas independientemente de lo que piense el hombre, de lo que piensen los gobiernos, de lo que piensen los amigos, de lo que piense la familia. Usted está decidido a hacer las cosas que Dios quiere. Nosotros somos testigos de Cristo, nos convertimos en testigos de Cristo cuando experimentamos ese poder de Él, cuando sentimos ese poder en nuestras vidas. Entonces nos convertimos en testigos que nadie nos para, que nada nos detiene. Somos verdaderos testigos dispuestos a arriesgar la vida por la verdad. Eso es muy importante, mis amados. Mire, usted cuando ve películas de esa de policía, yo no sé si usted se da cuenta que hay criminales que cometen asesinatos y hay personas que lo ven y son testigos, pero no se atreven a decir nada. ¿Por qué? Por temor a morir. Entonces no pueden ser testigos de la verdad. En el caso de nosotros que esgrimimos la palabra de Dios, que nos consideramos testigos de Cristo, de su verdad, debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo, aunque nunca la perdamos por predicar la palabra. Debemos estar dispuestos por si acaso, mis amados. Entonces, ¿cómo podemos estar dispuestos? Cuando tenemos el poder del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas, nosotros entonces podemos dar testimonio delante de quien sea. Mire, cuando a Pedro y a los demás discípulos lo metieron preso, lo amenazaron con que no debían predicar sobre ese nombre, que no debían hablar de Cristo. Lo metieron preso y Pedro dijo, bueno, yo no sé lo que ustedes consideren, pero ¿a quién usted cree que debe obedecérsele? ¿A los hombres o a Dios? Si el Señor nos mandó a que prediquemos este evangelio de salvación, y estos gobernantes religiosos falsos nos están diciendo que no debemos mencionar su nombre, bueno, pues métame preso y haga lo que usted quiera, porque yo lo voy a seguir haciendo. ¿Y qué pasó? De manera milagrosa salieron de la cárcel. Nadie sabe cómo salieron de la cárcel. Y cuando fueron a preguntarle ¿dónde están los presos? No sabemos. Y ahí estaban ellos por una esquina por allá predicando el evangelio. Porque Dios es así. Porque el poder de Dios es real y Dios tiene control sobre todas las cosas. Hay gente que no entiende, amado, que nosotros, por nosotros mismos nada podemos hacer, pero si nos ponemos en manos del Señor, el Señor puede hacer muchas cosas. Ese problema que tú ves que no tiene solución en tu familia, en tu hijo, en tu esposa, tu esposo, en Dios tiene solución. Dios tiene la solución a tu problema. Y es increíble, amado, que
nosotros vemos las autoridades usando todas las estrategias para combatir el crimen. Y el crimen lo que hace es que aumenta cada día en todos los países. Las estadísticas se eleva el crimen permanentemente. Y dice, ¿cómo es esto? Porque hay tantas estrategias, tanta psicología, tanta seguridad. Y el hombre siempre sigue delinquiendo. Y el hijo mata al papá, y el hermano mata al hermano, y el vecino mata al vecino. Y usted dice, ¿qué es lo que está pasando? Amados, es sencillo. Lo que pasa es que el poder, la autoridad para que esto no ocurra, para que las personas cambien, para que las personas sean cristianas verdaderas y para que la persona tenga el amor de Dios en su vida y no se involucren en estos delitos, solamente lo tiene la iglesia. El Espíritu Santo es que puede cambiar la vida. Es la única que tiene autoridad. La única que tiene autoridad, la autoridad de Cristo. Cuando el endemoniado gadareno, dice la Escritura que lo amarraban con cepo, con cadena y la rompía. Las autoridades no podían hacer nada, pero cuando viene la autoridad de Cristo, algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar. Y este hombre fue cambiado y fue amansado porque es la autoridad de Dios, es la autoridad de Cristo la que hace a través de su Espíritu Santo que las personas cambien y sean liberadas. Son los demonios los que influyen en las personas para que cometan los crímenes. Entonces la autoridad sobre los demonios la tiene Cristo, lo tiene la iglesia, lo tienes tú, lo tengo yo. Cuando recibimos ese poder de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, mis amados, cuando Jesucristo está ascendiendo a los cielos, le da esa orden. Vayan, pero no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ese Espíritu. Antes de eso no tenían ningún poder. Así usted, amado hermano, que está caminando en los caminos del Señor, que ha decidido entregarle su vida a Cristo, debe tener un tiempo de consagración y reclamar y clamar a Dios para que Él en un momento dado le llene de su poder, le bautice con su Espíritu Santo para que usted reciba ese poder y pueda sentirse un cristiano poderoso, un cristiano dispuesto, un cristiano sin temor, lleno del poder del Señor, siempre decidido a hacer las cosas que Dios le ha encomendado a través de su palabra. Entonces, para nosotros prepararnos para servirle al Señor, necesariamente tenemos que procurar recibir la unción del Espíritu Santo, para que nuestras palabras vengan con el poder de Dios incluido, con la unción del Espíritu Santo incluido, para que ese Espíritu Santo, que es el que convence de pecado a las personas, toque los corazones y las personas puedan arrepentirse de sus pecados y puedan venir a vivir una vida nueva, una vida llena de la gracia del Señor. No hay límite, mis hermanos. No importa lo que haya hecho el hombre, no importa el pecado que haya cometido, no importa las maldades que haya hecho, Jesucristo siempre está dispuesto a sanar tu alma, a limpiar tu corazón, a lavarte con su sangre para que tú empieces una vida nueva. Pero para eso hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Tú puedes haberte pasado la vida entera siendo religioso, yendo a la iglesia, que me bautizaron cuando yo era niño. Cuando tú lees las escrituras, tú te vas a encontrar que a la luz de la Biblia no es bíblico que a ti te bauticen siendo un bebé, porque la palabra dice que el que cree y es bautizado, el que creyere y fuera bautizado, primero la persona tiene que creer, y una creencia debe ser algo consciente. Un bebé, un niño no puede creer nada, ni creer ni no creer. Entonces es importante que tú reflexiones sobre eso. ¿Realmente yo tengo el poder de Dios? ¿Realmente yo estoy viviendo una vida cristiana como dice la Escritura? ¿O he sido víctima de un engaño por décadas desde que nací, que engañaron a mis padres y también me están engañando a mí? Es bueno, amados, reflexionar sobre eso para saber si uno efectivamente está en el camino correcto a la salvación.
porque puedes pasarte la vida entera en un camino creyendo que va a la salvación y va a despertar en la perdición. Entonces, mis amados, procuremos tener el Espíritu de Dios en nosotros. Procuremos ser personas apartadas para Dios. Si queremos ser salvos, mis amados, necesariamente nosotros tenemos que obedecerle a las Escrituras, a lo que dijo Cristo y a lo que dijeron los apóstoles, no a lo que digan las religiones. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Te pido, Dios mío, que si hay alguien triste, tú lo llenes de gozo, que abra los corazones, que abra el entendimiento de cada uno de los que están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.